sostenible el modelo económico actual por parte de las administraciones públicas del Estado español? Es decir, el sistema de financiación y de gasto de estas administraciones que tenemos en España, que pues bueno, intentan solventar el paro con empleo público, etcétera, etcétera, y más cosas que seguro que vais a comentar, ¿es sostenible? Vamos a ver. Es sostenible dependiendo de en qué decidamos que nos vamos a gastar el dinero y si nos siguen financiando. Yo esto, de verdad, he comenzado por aquí porque es muy importante. Pero ahora, venga, nos vamos a olvidar, vamos a suponer la hipótesis de que nos van a seguir financiando, que eso a mí me sigue pareciendo muy peligroso, vivir en un país no independiente del todo desde el punto de vista financiero. Y eso no les pasa a todos de la eurozona. Salgámonos de la eurozona. No, pero no les pasa a todos, porque Alemania dentro de la eurozona es mucho más independiente que nosotros porque no depende de nosotros. Nosotros sí dependemos de que no haga declaraciones tontas o exageradas. Pero espera, pero sigo. Pero entonces decimos, ¿es sostenible? Vamos a ver, este año 41.000 millones de euros en intereses es lo que se va a gastar España, de hecho probablemente un poquito más. Este es el coste. Entonces decimos, ¿es sostenible? Bueno, servicios públicos. A mí me gustaría que el Estado gastase menos, pero hay 41.000 millones que podríamos gastar en los servicios públicos. A lo mejor incluso todos aquí podemos llegar a un acuerdo que podían ser más necesarios, que podíamos decir, oye, pues vamos a gastar algo más en formación, vamos a gastar algo más en otras cuestiones. Incluso yo me ponía en una posición, me iba a aquel lado y decía, venga, vamos a adoptar por consenso una posición más socialdemócrata. 41.000 millones que no podemos gastar. En pensiones, este año vamos a gastar 196.000 millones. Entonces, de los 500.000 millones más o menos, números gordos, que podemos decir, gasto de las administraciones públicas en España, 200.000 se los llevan las pensiones, más de 40.000 y subiendo, y cada vez va a subir más porque los tipos de interés parece que van a ir subiendo, se lo llevan tipo de coste de intereses. Entonces, decimos, ¿es sostenible? El gasto en intereses, no el tipo de intereses. Gasto en intereses. Entonces, yo digo, ¿es sostenible? Bueno, lo que tienes es 240.000 millones menos para gastar en todas aquellas otras cosas que consideras que son necesarias. Entonces, aquí tienes dos opciones. Efectivamente, podemos decir, vamos a subir la presión fiscal. ¿Es sostenible subir la presión fiscal en España? Yo digo, yo creo que no mucho. Yo creo que los impuestos en España para los trabajadores no son mucho más bajos que para los trabajadores de algunos de estos países de los que hemos hablado. Dinamarca o Suecia. Lo que pasa es que en España pagan menos. En España la presión fiscal es más baja porque los sueldos son más bajos en un sistema progresivo. Eso es bastante importante a la hora de determinar presión fiscal y porque hay menos personas trabajando, tasas de empleo muchísimo más bajas que en todos esos países del norte de Europa. Más desde los suizas, que a mí me gustan más, hasta los Suecia y Dinamarca, que gustan más a los modelos socialdemócratas. Entonces decimos, claro que es sostenible. Sí, a ver, es sostenible doblar las pensiones. Yo siempre lo digo, decimos, ¿queremos doblar las pensiones? Mañana. Tú coges, cierras todos los colegios públicos, echas a toda la Policía Nacional, cierras el Ministerio de Defensa y ya tienes el doble. Claro. Porque te estás gastando en pensiones el 40% del presupuesto público, con lo cual cierras todos los demás departamentos del Estado y ya está, el doble de pensiones. Fíjate, podemos hacer aquí un anuncio, pensionistas de España, vais a cobrar el doble a partir de mañana, pero cierras todo lo demás. Entonces, claro, si no queremos cerrar todo lo demás, nuestra presión fiscal en términos de nivel de impuestos real, de tipos impositivos respecto a cada una de las rentas ya es bastante alta, pues dices, ¿hasta qué punto es sostenible? Bueno, pues depende. Aquí, ¿qué partidas del presupuesto queremos tachar? Yo tacharía unas cuantas, con lo cual, me dices, yo tacharía unas cuantas. ¿Y qué partidas del presupuesto de ingresos queremos intentar subir vía impuestos? Que yo creo que va a ser complicado. De hecho, esos países que tanto nos gustan, si tienen algo más, no suelen ser demasiado impuestos al trabajo, sino más bien impuestos al consumo. Hay una incoherencia en lo que has dicho, porque desde hace 10 años el pago de pensiones se ha disparado. Sí. Y ahí no se ha recortado en defensa, ni en gasto público en sanidad, en educación. O sea, que se puede hacer una cosa al mismo tiempo que la otra. Se paga con deuda. 41.000 millones que no vas a poder dedicar. Mentira. Tú puedes eso pagarlo, seguir endeudándote, aumentando tributación, como estamos hablando, y dedicar más recursos a otro tipo de menesteres. Pero esa es la pregunta, Eduardo. O sea, ¿eso es sostenible? Porque apuntaba ahora Juan Ramón, se paga con deuda. Pero claro, solo hacemos que acumular deuda. Es decir, solo hacemos que ir sumando y sumando y sumando. La deuda pública lleva 3 años bajando en porcentaje del PIB. Eso es lo importante. Pero entonces, lleva bajando ¿por qué? Da igual. No, hombre. Estáis cambiando la argumentación todo el rato. Él me ha preguntado si es un problema que la deuda pública aumente, yo digo que baja. Y ahora podemos hablar, si queréis, por qué. Que baja, pero se sigue gastando más de lo que se ingresa. Como el 90% de los países. Es que esto liga con lo que hablábamos antes, ¿no? Eduardo decía, el problema, la deuda pública no es un problema que se acumule por si eres soberano económicamente o monetariamente, porque siempre puedes crear la moneda necesaria para pagarla, de acuerdo, pero el coste de crear esa moneda puede ser inflación. Entonces, ¿por qué ha bajado?
puede ser. ¿Por qué ha bajado la deuda pública durante los últimos 3 años? Fundamentalmente por la inflación. Si no hubiese habido Crecimiento inflación, económico e inflación. si no hubiese habido inflación, si hubiésemos tenido estabilidad de precios, la deuda pública no habría bajado una birria. Entonces, la cuestión es, ¿la población está dispuesta a soportar inflaciones altas para permitir la acumulación sostenible financieramente de niveles altos de deuda pública? Si la respuesta es que no, entonces no podemos acumular mucha deuda pública. Si la respuesta es que sí, por supuesto que la sí. deuda pública, en porcentaje del PIB, también bajó durante los años de crecimiento económico de 2014 a 2020 Claro, y no fue por la inflación. No, con un ajuste el crecimiento económico. No, Pero no, si tuvo no, de recortes. 2014 no, Pero de si- 2014 ya apenas se Si se recortó. manifestaban todos los días recortes, ¿no? Y todo claro, eso. 2012, 2013, Bueno, pues 2014, frente a acumulado. las elecciones ya no si hicieron vosotros casi llegasteis tanto al poder diciendo tenemos que revertir todos los recortes porque en acumulados. 2012 y 2013 se habían Bueno, pues ya pasado, está, pero que 2011 tienes, también. pero que tienes un ajuste. A ver, has tenido un ajuste presupuestario 2012-2013 que llega a hasta 2014 y más allá, y a partir de 2014 lo que se hace es contener el presupuesto para que, conforme ahí sí, crezca la Pero que fue por el crecimiento económico, por lo que bajó la deuda, no porque se hicieran recortes y el déficit público aumentó después de los recortes. No, Pero al a ver, final, hombre, del el 2000 déficit yo público creo- aumentó sobre PIB, pero no en términos absolutos. Pero lo importante es sobre el PIB. Bueno, no, lo importante son las dos cosas. No, O sea, porque si no diríamos que Alemania tiene más deuda pública que Grecia. vamos a ver, no me En hagas... términos no, absolutos, no, sí. No me Eso es un no, problema. no, no hagas porque trampas. yo os pido- No hagas trampas. No es una trampa. Obviamente, para comparar entre países tienes que dimensionar con una variable de referencia como es Eso el es. PIB. Pero si estamos hablando de cómo en un país evoluciona el déficit público, ¿vale? Lo importante es cómo evoluciona en términos absolutos y también en términos relativos. ¿Por qué? Hombre, pues porque si tú bajas el déficit público porque lo has reducido en términos absolutos para que y luego además te crece el PIB, obviamente el déficit público sobre el PIB te bajará más que si no se reduce el déficit público en términos absolutos. y te- Para que os pueda seguir el Pero si conjunto de la yo no he dicho que audiencia. haya un problema, he dicho que no puedes explicar la reducción del déficit público a partir de 2014 solo diciendo que es por aumento del PIB. Es por aumento del PIB y por reducción absoluta del déficit Ya, público. pero, Hombre, ya no, había- si me lo estabas negando. No, yo no he negado eso en ningún momento. He dicho que de 2014 a 2020 se había reducido el porcentaje de la deuda pública sin que hubiese inflación. Tú has dicho, no, la inflación ahora se ha reducido, perdón, la deuda pública se ha reducido por la inflación. Claro. En parte sí, pero de otra parte por crecimiento Y el propio- económico, Pero es que como ocurrió antes. a partir de 2014, Y eso no es malo, pero es que a partir de precisamente. pero es que a partir de 2014, primero, a partir de 2014 la deuda pública tampoco como porcentaje del PIB se reduce, sino que se mantiene. Eso es lo primero. Baja un poco. Bueno, bajo, un punto sobre el PIB, vale. Pero en cualquier caso... Que no es lo pero que os preocupa, si yo por mí vale, aumentaría más vale, la deuda pero pública. En cualquier, vosotros en lo cualquier caso, lo que no tienes a partir de 2014 es una emisión masiva de deuda pública como sí tienes 2020-2021. Vale. ¿Y por qué se reconduce en 2021 parte, 2022 y 2023? Por la inflación. Entonces, si estamos En dispuestos... parte, sí. Si estamos dispuestos a pagar el peaje de la inflación, que al final es como una especie de impuesto que pagan los pero ciudadanos, que- claro que que- puedes amortizar deuda pública en términos que reales. estás argumentando que la única forma de bajar de deuda No, no. pública es con inflación No, y eso no es así. Y además que yo no quiero que baje la Ya, deuda ya lo pública sé, necesariamente. por eso algo estoy discutiendo esto contigo, porque tú defiendes un incremento continuado de la emisión de deuda pública, incluso sobre el porcentaje del PIB a niveles mucho más altos, y yo lo que te estoy diciendo es que el peaje a pagar por eso es la inflación. No, eso lo estás diciendo tú, Claro, pero no, hombre, no es lo que se estoy- ve en la realidad es lo- económica. La inflación no ha aumentado por elevar la deuda pública. Bueno, eso lo dirás tú. Lo digo yo, Claro. el FMI, No. los premios Nobel, lo dicen un montón de... ¿Qué premios Nobel lo dicen? Pero una cosa, Stiglitz, por Eduardo, ejemplo, Stiglitz- Krugman... Ah, claro, como no segundo. son de tu cuerda ya no tienes tanto... No, vale, no. A ver, tú puedes decir, Stiglitz y Krugman, premios Nobel, dicen esto. Vale, pero no me digas los premios Nobel, porque dentro de los premios Nobel tienes opiniones para todos Si los hacemos una lista, habría más diciendo Vale, pero que eso Eduardo, fue un una problema cosa, de shock de Juan oferta Ramón, que de demanda. Juan Porque Ramón, es una obviedad. Pero Juan si Ramón, Eduardo, una cosa. la evidencia que tenemos disponible te dicen que es al 50%, más o menos. Una cosa, Eso Eduardo, es el Eduardo, artículo de Sapiro. Eduardo, una cosa. Y de Giovanni que te dice el 60. ¿Y quién te dice que es más o menos que el 50%? El sentido común. Ah, no, que bueno, es- pero Ah, no has empezado a hablar a los la Nobel, demanda, a la evidencia empírica y tal, y pues ahora te digo, para- pues para ¿quién en apoyarlo. la academia? Porque es absolutamente ¿Quién? evidente. No es Juan Ramón. evidente. Sí, o sea, hemos aumentado la deuda pública, la demanda durante un montón de años y justo cuando hay una crisis pandémica mundial sube la inflación y aquí nadie dice la No, culpa es de la pandemia. es que Por no es favor, verdad. Estados Unidos no tuvo Casualidad. Estados Unidos no tuvo el déficit público en 2020 y 2021 que tuvo desde la Segunda Guerra Mundial. No me digas que lo hemos estado aumentando
a esos niveles habitualmente. No es Tú cierto. lo decías, desde Así- el año 2008 se está creando muchísimo dinero, va a haber inflación. No, Eso perdona. son palabras de la economía convencional. Perdona. Y Primero, no ocurrió. primero, no me mezcles lo que se decía en 2008 con 2021, porque son dos crisis muy distintas. Una es una crisis de demanda, más igual. de contracción de la demanda, y una es una crisis de oferta. Y segundo, yo a partir de 2010-2011 lo que decía es que había más bien riesgo de deflación. Pero en cualquier caso, no me mezcles ni lo que se decía en la academia en 2008 con 2020, ante dos crisis distintas, había- ni lo que mezcla... Había mucha deuda pública, mucho déficit público. Pero que, no, el déficit, Y no había inflación. Pero vamos a ver que el déficit público de Estados Unidos en 2020 y 2021 fue de más del 20% del PIB. Sí, porque el PIB cayó, como tú mismo has argumentado. de todas formas, ¿En qué momento en los últimos 70 años ha habido un déficit público del 20 o del De todas maneras, 25%? os Eso ha sido puntual. Eduardo, por la caída del Y la inflación también ha sido puntual. No, la inflación no ha sido Bueno, puntual, Ramón, ha sido después de que se generan las consecuencias de los A cuellos ver, de no, no, botella. pero ha O sido, sea, pero ha sido puntual. qué casualidad, el ¿no? fogonazo, La pandemia, qué casualidad. el fogonazo inflacionista lo has tenido durante 2 o 3 años para reducir el nivel real de deuda pública al nivel prepandemia. Sí, ¿Ha sido claro. eso? Vale. Os he dejado un poquito, porque me parece muy interesante, pero repito, la pregunta es si es sostenible el modelo actual. Una cosa simplemente, a ver, estáis hablando de datos muy técnicos, yo os pediría que intentáis traducirlo un poco más para el conjunto de la audiencia, que aquí nos enteremos, que es fundamental, pero sí que hay una cosa muy importante, el conjunto de la sociedad sí que percibe que 100 euros de hace 2 años son 70 de hoy y que a la gente le cuesta más acceder a ciertos productos, los precios se han disparado en ciertos aspectos, que podemos hablar también de eso. Es decir, también me gustaría que la gente entendiera un poco el debate técnico que estáis teniendo Ya. para que vea la repercusión directa en sus vidas. Sí, Juan Antonio. yo quería intervenir porque a veces simplificamos, ¿no? Es decir, una cosa es decir, la situación no es especialmente preocupante, y otra cosa es decir, que defiendo que crezca la deuda. No. Es decir, para mí la estabilidad presupuestaria es un valor. Y creo que es positivo a medio y largo plazo tender a tener una situación sin déficit, con variaciones según vaya la coyuntura económica, por supuesto, pero en una senda de estabilidad. Y por lo tanto, pues en una senda de mantener el coste de la deuda en buen lugar. Pero Domingo, yo creo que ponía el acento en lo que es realmente importante. Al final son decisiones colectivas, es decir, en qué queremos gastar el dinero, ¿no? Público-privado, y dentro de lo público, ¿en qué? Y ese es el debate previo a casi cualquier cosa, porque claro, luego a la hora de la verdad, pues cuando llegó la pandemia, pues en Alemania es que han dado no sé qué subvenciones y qué tal, no, es que en Francia nos comparamos con los países europeos y queremos tener las mismas prestaciones y el mismo apoyo del sector público que en esos países. Bueno, pues esa reflexión hay que hacerla. Queremos esos bienes, esas prestaciones. Y a partir de ahí, pues de acuerdo, hay que ir a la estabilidad presupuestaria y hay que tener los recursos suficientes como media, ¿no? Es decir, al margen de ciclos, para conseguir ese nivel que queremos de bienes públicos, privados, lo que queramos. Claro, porque ahí es muy importante lo que ha dicho Eduardo. Bueno, llevamos 10 años incrementando el gasto en pensiones y no ha pasado nada. Y digo, claro que ha pasado y mucho. En primer lugar, se han subido los impuestos. Ahora mismo los impuestos en España, no solo en presión fiscal, sino los impuestos reales en tipo respecto a el nivel, ¿sí?, de lo que pagan los españoles, están muy por encima de lo que estaban en 2008, con lo cual... Pero una cosa son los tipos nominales y los efectivos. Sí, pero los o la impuestos presión se han fiscal. subido. El trabajador medio español paga ahora más impuestos que hace 15 años, eso es así. Entonces sí que Contando pasa. cotizaciones. Luego, en segundo lugar, nosotros entramos en la crisis del 2007 con un 35 puntos de deuda sobre el PIB, niveles similares a los que decía yo, de países mucho más sostenibles financieramente, Dinamarca, Suecia, Suiza. Y me gusta poner esos modelos, pues modelos bastante diferentes, y ahora estamos por encima del 100, con lo cual, claro que ha pasado. Hemos financiado ese, no vamos a tocar el Se han estadio de recortado las Salto. pensiones por eso. Sí. Un momento, siguiente. No ha pasado. Claro que ha pasado. En España, todos los partidos políticos, y esto lo hacen todos. Por eso digo que casi me pongo en la silla socialdemócrata. Todos piden que el Estado gaste más en educación, dicen que tenemos un problema de formación tanto en el sistema educativo como luego, una vez que los trabajadores llegan al mercado laboral
y parece ser que no adaptamos demasiado bien sus características a ese mercado laboral cambiante con una formación continua como en otros países. Y España no está gastando ese dinero en formación. Entonces dices, no ha pasado nada. En sanidad iba a decir, ahora el siguiente, las listas de espera. ¿Qué nos creemos? ¿Que las listas de espera caen del cielo? No, no caen del cielo. Caen, aparte, sobre un modelo que yo creo que es fallido, pero nos iríamos a otro debate, porque no estamos gastando lo suficiente en sanidad en una población cada vez más envejecida. Porque no gastamos lo suficiente en sanidad, en educación, porque tenemos que gastar 41.000 millones en intereses y 196.000 millones en pensiones que hemos decidido blindar. Entonces, no me digáis, no está pasando nada. Subimos los impuestos, gastamos menos en todas las demás grandes partidas. No menos en términos nominales, sino menos en términos de lo que se supone que deberíamos gastar, especialmente, por ejemplo, si lo miramos en sanidad, con una población cada vez más envejecida y además en un país con una estructura demográfica y de dispersión de población bastante peculiar. Entonces dices, no pasa nada. Hombre, claro que pasa, estás poniendo todos los huevos en la cesta del coste de intereses y del coste de pensiones. Y luego, de repente, desde la óptica socialdemócrata, que yo a lo mejor me gustaría más un modelo tipo Suiza, pero venga, compro la óptica socialdemócrata, me decís, ay, no, pero si no pasa nada, ¿qué más da gastar cada vez más en pensiones? Bueno, pues en todo lo que queréis gastar hay Domingo, y un dato adicional, se han recortado las pensiones. Se han recortado las pensiones. La reforma de 2011 dos veces se han recortado las pensiones, por lo menos en mi vida laboral, a mí ya me las han recortado 4. 4 veces ha quebrado la seguridad social durante mi vida laboral. Así que no me digas que no ha quebrado. Pero que la y más, no cumplir con las obligaciones que a mí me había hecho cuando yo empecé a mi vida laboral. Para mí eso es quebrar, porque es lo que yo le diría quebrar. 85, 97, 2011. Ahora discutimos si ha quebrado o no ha quebrado. Para mí es quebrar, porque en términos empresariales, no cumplir con las obligaciones a las que te has comprometido es quebrar. Dices, no, yo me había comprometido a pagarte 100, ahora te pago 90, no, pues estás quebrando. Es un concurso de acreedores, hago una quita del 10%. Y eso a mí, la seguridad social ya me lo ha hecho 4 veces mínimo, porque podría entrar en la cuestión de cómo han subido las bases máximas, cómo han subido las pensiones máximas, pero sin entrar en esas mini quiebras que hacen cada año, porque mini quiebras hay cada año, pero quiebras de las gordas, de las de te cambio el modelo 4 veces solo desde que yo trabajo. Intuyo que desde que Juan comenzó, unas cuantas más, porque él comenzó con 2 años. El cálculo de la base se hacía con los 2 últimos años. Y pensemos cómo se ha jubilado. Ha cambiado toda la vida laboral, porque quiero decir que ahora, por ejemplo, para mucha gente sería mucho más beneficioso tener en cuenta toda su vida laboral que solo los últimos años. Hombre, los 2 últimos yo creo que no. Muy poco. No, hay muchísima gente que ha encontrado problemas de trabajo a partir de los 50 y pocos años. Sí, muy poco. Pero las manifestaciones y las huelgas generales se montaban porque era perjudicial para el 99%. Y calculando la pensión durante los 2 últimos de base reguladora, vamos, llegas a un acuerdo con cualquiera para que te pase. Eso era ese modelo... 2 millones de desempleados de larga duración, no es poca cosa. Bueno, pero que llegas a un acuerdo privado con alguien, oye, págame este salario durante estos 2 años y luego te lo devuelvo en materia de pensiones y lo haces. Bueno, señores, yo me reconduzco. Estamos hablando de si es eficiente, si es sostenible el modelo actual de las administraciones públicas de gestionar nuestro patrimonio. ¿Qué significa sostenible? O sea, si hablamos de eficiencia radical. O sea, entendemos Juan Ramón, que el Estado está para garantizar a largo plazo la sostenibilidad, la vida de los ciudadanos. El aspecto económico, entiendo tu punto de vista, pero ¿cumple esa función el Estado actual? O sea, ¿Hace bien los deberes? Sostenible si se quiere machacar a impuestos o a extracciones de recursos, ¿no? Porque al final es que el Estado se quede con los recursos del sector privado y luego los gaste como quiera. Pues bueno, sostenible será lo que decía Domingo. Si queremos duplicar las pensiones y aumentamos muchísimo los impuestos o recortamos de otras partidas de gasto, pues se puede volver sostenible. La cuestión es, ¿eso es eficiente? ¿Eso mejora la calidad de vida de la gente? Pues bueno, yo creo que aquí hay un debate obviamente mucho más de fondo.